Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy es viernes 28 de mayo. Este es un día memorable por cuanto un día como hoy, miembros de la ONU estuvieron en la República Dominicana y se hizo una manifestación para denunciar las atrocidades que se habían cometido en la invasión del 28 de abril, desde esa fecha en adelante. En esa manifestación habló el coronel Camaño y otros compañeros, pero las palabras de Camaño fueron palabras que lo vestían o revestían ya como un verdadero revolucionario en términos de los conceptos emitidos, en términos de la fuerza de sus pronunciamientos y sobre todo la forma en que se comunicaba con las masas. Él entendió que había que comunicarse permanentemente con las masas. Un verdadero líder democrático nace de lo interno de las Fuerzas Armadas. La ONU recibió diferentes manifestaciones, además de esa, en Santiago, San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo. Numerosos profesionales se manifestaron frente a este organismo internacional para denunciar inclusive la parcialidad de la Organización de Estados Americanos, denunciar sobre todo las agresiones militares que se habían dado desde el momento en que se termina la crueldad de la Operación Limpieza, las labores de espionaje en el área de Ciudad Nueva, donde estaba el gobierno constitucionalista, los registros humillantes que se hacían y la propagación de rumores para minar la confianza en el liderazgo constitucionalista. Fue una guerra psicológica también que se llevó a cabo de esa forma, que todavía pervive en la mayoría de las personas que estuvieron en Ciudad Nueva. Muchos dirigentes, muchos militares y combatientes civiles se adueñaron de aquellas malas costumbres, de las críticas sin sentido, de las motivaciones a crear de alguna manera desencanto en la gente. Se minó la esperanza en cierto sentido, aunque siguió la fe en la mayoría del liderazgo constitucionalista, básicamente el liderazgo del coronel Camaño Deñó. El 25 de mayo, martes, se celebró una reunión con miembros del gobierno norteamericano encabezado por el mayor Bundy, que era un representante de alto nivel de los Estados Unidos. Se reunió con Camaño y ahí comenzaron prácticamente a definirse algunos puntos para las negociaciones que se dieron posteriormente. Pero tanto ese encuentro como los que vinieron posteriormente estuvieron cargados de hipocresía diplomática, por cuanto la diplomacia planteaba cosas que los militares negaban haciendo otras, los militares invasores, tanto los norteamericanos como los invasores brasileños, paraguayos, hondureños, salvadoreños e inclusive los policías nicaragüenses. Los puntos que se trataron en aquella ocasión fueron, en primer lugar, fueron 5 puntos. Se planteó mantener los cargos de los miembros elegidos en las elecciones del 20 de diciembre. Se iban a respetar, estamos hablando de respetar el Congreso, respetar los ayuntamientos, que son los cargos que el pueblo elige directamente, además del presidente y vicepresidente de la República,
que eso no lo iban ellos a aceptar, sino que estaban proponiendo hasta ese momento la fórmula Guzmán. Terminó después con Héctor García Godoy, pero inicialmente se comenzó con don Antonio Guzmán como una fórmula para sustituir al profesor Juan Bosch. Igualmente se planteó que si se aceptaban esos puntos, las tropas norteamericanas saldrían del país. Ellos querían salir del país, porque cuando ellos se metieron en el atolladero de la invasión, que se dieron cuenta que no era cierto que era una revolución comunista, que no era cierto que había militares y representantes del gobierno de Castro combatiendo aquí, que se dieron cuenta que era una revolución de carácter democrático. Entonces ellos, que querían tener la diplomacia internacional a favor de ellos, puesto que su afán era mantener y desarrollar una guerra exitosa en Vietnam, lo cual al final no pudieron lograr. Pero cuando llegaron aquí, el propósito era llevar a cabo aquella guerra y ganarla. Y la parte de la metida de pata que se hizo en República Dominicana ensombrecería las posibilidades de que diplomáticamente fueran respaldados por otros países importantes del mundo. Entonces ellos, si hubiesen logrado una unidad de criterio para dejar instalado un gobierno que tuviera en consideración o guía jurídica la Constitución de 1963, ellos abandonarían de una vez al país y las presiones internacionales cesarían en contra de ellos, y eso les permitiría, repetimos, que ellos tuvieran menos ataques con la invasión a Vietnam. También ellos planteaban hacer un gabinete de civiles democráticos y solucionar el conflicto sobre la base de los fundamentos de la Constitución de 1963, pero siempre dejando fuera al profesor Juan Bosch. Ellos estaban jugando en ese momento a tratar de desviar un poco la atención de firmeza y honorabilidad del gobierno constitucionalista, y para eso hacían esos planteamientos, porque ya otros acuerdos que habían llegado en momentos anteriores, como era por ejemplo una tregua, siempre la violaron. Siempre violaron lo que fue la composición de la OEA para poder tener el canciller número 14, donde pudieron conformar la Fuerza Interamericana de Paz. Aquello fue la revelación del engaño a que están acostumbrados muchos países grandes del mundo. En aquel momento la falda se le levantó en muchas ocasiones y dejaron ver sus interioridades. La ONU ya el 28, aquí en adelante, fue atacada, fue conminada por amplios sectores de la población nacional para que ante el mundo se sancionara la decisión de la invasión norteamericana. No ocurrió como los constitucionalistas y el pueblo dominicano quería, pero esas presiones sirvieron y se demostró la firmeza del coronel Camaño. Inclusive en esos momentos se llegó a acuerdo para que una comisión de militares de los que formaban parte de la Fuerza Interamericana de Paz bajaran a Ciudad Nueva. Fueron recibidos por el jefe del ejército constitucionalista, el coronel Lora Fernández, y buscó una serie de salvoconductos para llevarlo con seguridad hasta el edificio Copelo, donde se reunieron con Camaño. Después de que se produjo la operación limpieza, la idea era llegar a acuerdo o entretener a Camaño con acuerdos que posteriormente no se iban a cumplir. Porque debemos señalar que el acuerdo que se arribó el 31 de agosto de 1965 entre la Comisión Acto de la OEA, que se forma en ese momento,
y que el 31 de agosto llegó a un acuerdo aparentemente definitivo y fue incumplido básicamente cuando el 19 de diciembre los puntos acordados se violaron cuando se atacó el Matún el 19 de diciembre de 1965 en la ya célebre batalla del Matún, que fue ganada por los militares constitucionalistas. Fue el último gran revés que tuvieron las tropas antidemocráticas y los sectores que habían propiciado la invasión norteamericana. El general Bruce Palmer y el general Hugo Panasco Alvin perdieron la batalla del 19 de diciembre en el Matún, batalla que fue producto de la violación del acuerdo ya mencionado del 31 de agosto. Bueno, pues esos acuerdos que se iban haciendo se iban violando uno tras otro. Y hay una situación que se da que es importante recordar en estos tiempos. Hay gente que creen que el dinero es la medida de todas las cosas. Hubo un momento de tanta lástima en la diplomacia internacional que el secretario general de la OEA, José Antonio Mora, conversando en uno de esos encuentros en el edificio Copero con el coronel Camaño, fue capaz de ofrecerle a Camaño una gran suma de dinero si él renunciaba a la resistencia que tenía. Ese fue un momento duro, porque Camaño se incomodó tanto, se sintió tan lacerado, que le dijo: viejo de mierda, usted quiere que le dé una tabaná, con toda la fuerza de su boca. Ese hombre entonces tembló y se fue caminando de espaldas hacia la puerta y no volvió más al edificio Copelo. Y se decidió en ese momento, para poder continuar las negociaciones, formar la comisión ad hoc ante esa afrenta de Mora, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ahí nace la comisión ad hoc de la OEA, que fue la que continuó las negociaciones. Esa comisión estaba conformada por un representante de los Estados Unidos, de Brasil y El Salvador. Comenzaron realmente las negociaciones, las discusiones el 10 de junio. Y ya le contaremos más adelante lo que pasó antes de una semana de haber comenzado esas reuniones. El 10 de junio comenzaron las reuniones, se iban a continuar el 15 de junio. Oh, sorpresa, el 15 de junio las tropas norteamericanas levantaron a los constitucionalistas a cañonazo limpio. Ese día las tropas de Bruce Palmer intentaron tomar y derrocar a Ciudad Nueva, el gobierno de Camaño. Es decir, por un lado se hablaba de negociación y por otro lado se quería derrocar el gobierno de Camaño, un gobierno legal, porque había surgido fruto de la reunión de la Asamblea Nacional que se hizo en plena guerra el 3 de mayo. Así de escabrosa fueron las situaciones que se dieron en esa época de convulsión, donde se quiso confundir, aprovechar de la debilidad, si se quiere, material del grupo constitucionalista. Pero los hombres que nos invadieron y los hombres que combatieron la constitucionalidad se dieron cuenta que habían hombres y mujeres con dignidad, con honor patrio. Esos fueron los militares constitucionalistas. Lo demostraron en los momentos más difíciles de aquellos tiempos. Fue una gran lección a una gran nación como la norteamericana y otras naciones de Latinoamérica, cuyos militares se plegaron a defender una injusta invasión
solamente para llegar a ser más rico. Esa concepción de la riqueza desde el poder, de cualquier manera, ha guiado al mundo a la situación que vivimos hoy. Hoy tenemos más de un 2/3% de los pueblos del mundo embarcado en una gran corrupción. Cuando el pueblo le da la oportunidad de dirigir a ese pueblo, de administrarle los recursos que el pueblo aporta en impuestos, entonces los que toman el poder lo quieren asaltar. Eso está pasando, ha pasado en la República Dominicana. Ahora mismo nos encontramos enfrascados en una lucha en contra de la corrupción que no es en las calles, como en otros momentos, que no es a través de la tinta y el papel, que no es a través de las palabras en los medios de comunicación, sino donde hay un organismo del Estado, que es la Procuraduría General de la República, que está cumpliendo su papel de persecutor de la corrupción en la República Dominicana. Nos encontramos en un momento importante y difícil, donde es necesario pedirle a Dios que esos hombres y mujeres que están trabajando día y noche, que no duermen, se mantengan en salud, para que la firmeza de ellos sea respaldada por una vida vigorosa. Nosotros pedimos a Dios que le dé fuerza, que le dé salud, porque hace muchos años que muchos hombres y mujeres comenzamos la lucha en el 1965 justamente para que el país se dejara guiar por los términos de la Constitución de la República. Y la Constitución de la República ha procurado casi siempre que el Estado sea un defensor de los intereses del pueblo. Pero se ha violado esas disposiciones. Hoy seguimos aspirando a que la Constitución de la República sea el norte, a que la soberanía de la Constitución se respete, a que todos los actos del gobierno, de cualquier gobierno, sean en base a la Constitución y las leyes, a sus orientaciones, entendiendo que son nulos de pleno derecho todo acto que se cometa en contra de la Constitución de la República. No hay necesidad de mantener un país sumido, doblegado, pisoteado por la corrupción. Para eso es que se eligen los gobiernos, para que en base al mandato de la ley dirijan el destino de los pueblos. Hacemos estos comentarios y narramos estos hechos porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a vivirlo de nuevo. Porque nuestra Constitución en su artículo 32 establece que tenemos un escudo con una Biblia abierta en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que reza: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un pueblo solamente será y es libre cuando conozca la verdad y practique los valores éticos y morales fundamentales que deben orientar los destinos de la patria. Así que nosotros, recordando siempre que nuestro país avanzará integralmente, habrá de una manera u otra una redistribución equitativa de su riqueza, en la medida que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. El próximo lunes 31 seguiremos los comentarios. Hemos prometido pasarnos hasta la toma de posesión de Héctor García Godoy el 3 de septiembre, haciendo los comentarios que nos ilustran acerca de lo glorioso de aquella gesta, de lo importante de aquella gesta, que ha dejado 56 años respirando al país sin golpe de Estado, como fue
del 1844 a 1965, en 121 años, que solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos. La revolución dio su fruto. Esos frutos crecerán y seremos en algún momento la admiración y respeto del Caribe, América y el mundo. Hasta el lunes, si Dios quiere. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.